Bendiciones. Qué bueno que en este lunes 12 de abril podemos encontrarnos nuevamente y poder compartir la reflexión para esta semana. Mis oraciones, que Dios lo bendiga y lo siga protegiendo, guardando, ayudando y bendiciendo en todo momento. Gloria al Señor. Gracias por siempre estar pendiente a nuestras reflexiones. En este lunes 12 queremos titular esta reflexión: la falta de fe. Amén. La falta de fe. Y para iniciar con una ilustración, dice así: cuenta la historia que un hombre fue condenado a muerte. Cuando ya iba a ser decapitado, el príncipe, que era el encargado de esta ejecución, le preguntó si tenía algo que pedir. Pues lo iban a decapitar. Todo lo que el reo pidió fue un vaso de agua. Interesante. No pidió ver un familiar, hablar con alguien, un mensaje, no. Un vaso de agua. Cuando le trajeron el vaso de agua, el reo, que estaba a punto de ser decapitado, temblaba, pues sabía que iba a morir y de la forma en que iba a morir. Así que cuando le entregaron el vaso de agua, el príncipe vio que el hombre no podía llegar el vaso de agua a sus labios porque temblaba, la mano le temblaba y el vaso con el agua pues estaba ahí zarandeándose y algo se estaba derramando. Entonces el príncipe le dijo al reo: tranquilo, no te sientas así tan inquieto. De todas maneras, nada te va a suceder hasta que termines el vaso de agua. Tómate el vaso de agua tranquilamente. El reo confió en la palabra del príncipe y tomó con calma y se tranquilizó. Pero al tranquilizarse, arrojó al suelo el vaso de agua. Los sirvientes del príncipe intentaron recoger el agua, pero no lograron porque el agua se regó, se derramó, se deslizó, se desparramó. En este interín de cosas, el príncipe le había dado una palabra al reo, que no le iba a ocurrir nada hasta que se tomara ese vaso de agua. Así el reo se salvó, porque confió en la palabra del príncipe. Aleluya. Tuvo fe en la palabra que el príncipe le dio y astutamente derramó el vaso de agua, y como no se pudo tomar ese vaso de agua, se salvó. Tuvo fe en la palabra del príncipe. Aleluya. La falta de fe es peligroso, y yo quiero referirme a la falta de fe enfocado exclusivamente a personas que son creyentes, que son hijos de Dios, que asisten a la iglesia, que buscan del Señor, que oran, que ayunan, que hablan en lengua. Gloria al Señor. Personas que van a una congregación. Ahora, la pregunta sería: ¿qué es falta de fe? Falta de fe es la condición de la persona que tiene un aparente deseo de conocer a Dios o de recibir una modificación o un cambio en su vida de parte de Dios. Pero algo parece impedir a esa persona que tenga fe en Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué conducta se refleja en una persona que tiene falta de fe? Voy a mencionar algunas conductas. Conductas que manifiesta una persona que tiene falta de fe. Tiene cambios externos. Sí. Tal vez su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de hablar cambia. Acepta responsabilidades al servicio de Dios, ya sea en la iglesia, puede estar en el coro, puede estar en el liderazgo, puede predicar, puede enseñar, puede evangelizar, bueno, administrar. Es una persona que puede participar en el altar, ya sea para orar por él o para orar por otro, o una persona que dirige oraciones. Aleluya. Se ve esfuerzos hacia Dios. Da la impresión que la persona hace un esfuerzo por servir a Dios, ¿sí? Se congrega, trata de ser fiel,
evita algunas cosas que sabe que no son correctas, pero sin lograr el contacto vital, y se nota una ausencia verdadera de la fe. Gloria al Señor. Esta es la conducta de una persona que tiene falta de fe. Dice la Biblia, Hechos capítulo 8, usted puede leer del versículo 1. Yo solamente voy a leer verso 13 y el verso 18. Esto habla de Felipe en Samaria. No nos olvidemos que en Juan capítulo 4 nuestro maestro visitó, predicó y ministró a gente en Samaria. Hechos capítulo 8 dice la palabra de Dios, verso 13, también creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Felipe, dice la Biblia, que fue a Samaria, y la gente empezó a asimilar, ya Jesús había sembrado esa semilla. Ahora Felipe estaba cosechando lo que Jesús sembró. Gloria al Señor. Pero en medio de lo que estaba cosechando, vino una persona que era conocida en Samaria. Ahora, hay veces me pregunto, ¿dónde estaba Simón el mago cuando Jesús visitó Samaria? Interesante. Aleluya. Dice la palabra del Señor que la gente en Samaria estaba creyendo en la palabra, bautizándose. Y entre eso también creyó Simón el mago, el brujo. El brujo de Samaria se convirtió. Ahora, me llama la atención que él creyó y se bautizó. Claro, entre la oración donde dice, y creyó Simón mismo, coma, y habiéndose bautizado, o sea, hubo una pausa entre el momento que creyó y se bautizó, porque esa coma, gramaticalmente hablando, es una pausa menor. Pero él se bautizó, y después de bautizarse, dice la palabra, que siempre estaba con Felipe. Así que, si Felipe no estaba predicando, pero él estaba con él. Si Felipe estaba predicando, él estaba ahí. Donde Felipe iba, estaba ahí. Donde oraba, ahí estaba Simón el brujo, el mago de Samaria. Pero estaba impresionado por la forma en que Dios usaba a Felipe. Pues había una comparación. Él como brujo trataba con gente, trataba con enfermos. Y tal vez sus químicos no eran usados por lo que usaba Felipe. Felipe usaba el poder de Dios, tenía fe en lo que Dios estaba haciendo, aleluya. Y es interesante ver que cuando la Biblia dice que Simón estaba atónito, estaba asombrado, tal vez no recomendaba baños como lo hacía Simón, no daba nada a tomar como lo hacía Simón, solamente oraba por la gente, aleluya, y la gente recibía el milagro, una señal, gloria al Señor, aleluya. En el verso 18 dice la Biblia, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba, el Espíritu Santo les ofreció dinero. Ahora, hubo un cambalache que quiso hacer Simón el mago. Quiso comprar, quiso adquirir para él el Espíritu Santo. Estaba impresionado de lo que pasaba con los milagros, pero ahora quedó sorprendido totalmente de lo que ocurría cuando oraban para que las personas recibieran el Espíritu Santo de Dios. Y no soportó, no aguantó el impulso, su poca fe. No tenía fe, tenía falta de fe, porque ahora trató de manipular el don, el regalo de Dios. La falta de fe es el resultado de no buscar a Dios, como dice la Biblia. La Biblia dice, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cada vez, hermano, hermana, que oímos la palabra, es una oportunidad de aumentar nuestra fe y alimentar nuestro ser. Gloria al Señor. Simón el mago estaba con Felipe, ahora estaba viendo a los apóstoles enviados a ministrar a la gente del Espíritu Santo, pero no soportó el tratar de manipular el regalo de Dios. ¿Por qué pasó eso? Falta de fe. Esta actitud también es conocida como simonía. Simonía, por Simón el mago. Es la actitud o la condición de una persona sacar ganancias personales de la obra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Cuidado con la simonía. Cada persona que tiene falta de fe puede caer en simonía. Ahora, la falta de fe es el resultado de no buscar a Dios, como dice la Biblia. Quiero mencionar 5 cosas importantes como resultado de no buscar a Dios, como dice la Biblia. Primero,
Un concepto distorsionado de la palabra de Dios tiene la persona con falta de fe, que no busca a Dios como dice la Biblia. Segundo, ignora la eficacia y su poder de la palabra de Dios. Tercero, vive en un escepticismo e incredulidad con relación a la Escritura. Cuarto, en su vida siempre hay depresión y desaliento espiritual. Quinto, mantiene una vida de culpa y pecados no resueltos por falta de fe. La Biblia dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, cuando nosotros recibimos palabra de Dios, la palabra de Dios tiene tanta vida que penetra nuestro ser y empieza a cortar, empieza a quitar lo que Dios no quiere en nosotros. El no dar oportunidad a la palabra en nosotros no permite la eficacia de la palabra. No depende de Dios, depende de mí. Ya Dios hizo un porcentaje para yo recibir esa palabra. Aleluya. Cuán importante es recibir palabra de Dios y edificarnos con esa palabra. Alimentarnos, nutrirnos con las vitaminas, con las proteínas espirituales que trae, hablando en términos espirituales, a nuestras vidas. La Biblia dice en Juan capítulo 6, verso 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Si somos creyentes, alimentemos nuestra vida espiritual con la palabra. Sí, es bueno el ayuno, es bueno la oración, es bueno congregarse, es bueno ser fiel, pero la palabra, mire, la fe viene por el oír, pero oír palabra, no cuento, no chistes, palabra de Dios, que sea palabra sustenta, que sea palabra que alimente, aleluya. Entonces, cuán importante es cuando nosotros nos alimentamos con la palabra. Esa palabra, hermanos, alimenta mi fe. Quiero terminar, aleluya, haciéndole unas consultas, reflexión para la semana. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? ¿Cuántos años tiene usted en Cristo Jesús? No es lo mismo, ni se escribe igual. En nuestra vida cristiana hemos desarrollado crecimiento espiritual. Aleluya. Actuamos como creyentes maduros edificados por la palabra eterna. Mantenemos una vida cristiana ejerciendo fe en la palabra de Dios. Reflexión para la semana. Quitemos de nuestra vida toda falta de fe. Bendiciones.